El capítulo 21 empieza justo donde terminó el 20. Luego de que Guts se entere de dos formas distintas, sobre el pronto ataque que recibirá lo que queda de la banda del halcón, empieza este capítulo. El hecho de que el personaje Silat haya aparecido en el manga y no en el anime, hace que esta batalla se desarrolle de forma muy distinta dependiendo cómo consumamos Berserk. De todas formas no cambia la historia, pero realmente la siento más empobrecida ya que en el manga, este personaje termina siendo alguien que le complica bastante las cosas a Guts, aunque finalmente es derrotado y en un futuro, seguramente lo volvamos a ver. A diferencia del manga, acá es Judeau quien le cuenta a Guts sobre el ataque de Midland hacia la banda. En el manga, en cambio, este hecho se cuenta como algo propio de la historia y no como un recuerdo. Igual pasa durante la escena en que el Behelit se pierde en las alcantarillas. Posteriormente, en el anime además es salteada la escena en la que emboscan a la banda del halcón, masacrando a gran parte de esta con una lluvia de flechas, poniendo punto y aparte a su relación con la corona. Además, se nos muestra justo después de la lluvia de flechas hacia la banda del halcón, como el torturador le saca el Behelit del cuello a Griffith para que luego se le caiga por las alcantarillas. El cambio aquí es obviamente el torturador y que este hecho en el manga es justo después de que se muestre el ataque hacia la banda. En el anime, en cambio, hubo una charla en el medio. Algo que me gustó bastante fueron las agujas de hierro que se le incrustaron a Griffith en el cuerpo como parte de su tortura. La verdad que es un gran acierto por parte del anime. Posterior a esto sigue uno de los mejores momentos en Berserk. Es más o menos lo mismo. Casca tiene un pequeño duelo con Guts, luego esta le confiesa lo devastada que está y posteriormente intenta suicidarse para ser salvada por Guts y que luego siga un gran momento. Siento que, con las limitaciones que posee el anime, hicieron un gran trabajo para representar una escena tan explícita, más que nada por lo necesaria que es para la historia y lo que está al porvenir. Como mayor pecado, pero justificado al fin y al cabo, puedo resaltar la omisión del trauma de Guts con Donovan y la charla de las marcas en el cuerpo de Casca. No es difícil intuir el porqué de esta omisión, el flashback de Guts porque estaban literalmente cogiendo cuando se acordó de eso y las marcas del cuerpo de Casca porque era literalmente el cuerpo desnudo de esta. La única escena que fue omitida y que no le veo el sentido es la página en la que Guts se recuerda a sí mismo poniéndose un ungüento junto a una espada y lo compara con el momento que pasaba con Casca. En el manga, ahora sí, es nombrada su convivencia con Godo y la reflexión sobre las chispas en la que luego brinda una respuesta y hace analogía con varios momentos vividos donde siempre la espada estuvo para él, mostrando imágenes con mucha potencia visual. Justo después de este momento, en el manga vendría algo similar a la reflexión que vimos recién, pero del lado de un Griffith totalmente destruido sobre Guts y cómo este terminó resultando alguien que lo cambiaría todo en su vida. Luego tendríamos lo que cronológicamente sería el primer contacto de Griffith con la mano de Dios y todo el mundo que engloba al Behelit. Ahora sí, llegamos al comienzo de la invasión como consecuencia del Behelit caído en las alcantarillas. Estoy notando que a medida que nos acercamos al final de esta historia, suceden dos cosas que se repiten constantemente. Primero en la forma cronológica que es narrada la historia, por ejemplo, en el manga es mostrada la escena en que los apóstoles invaden la banda del halcón, sucede en un lapso durante el rescate a Griffith en la torre, en cambio, en el anime esto sucede de forma distinta, luego de que entren a esta especie de cripta. Y como segundo cambio rotundo en la forma que se cuenta la historia, está la omisión mucho más desaforada y poco sutil de momentos que enriquecen mucho a la historia, cosa que hace que aumente la brecha entre la versión animada y la dibujada. Para que se den una idea, sacando cálculos, este es el capítulo número 22 de 25 para llegar al final del anime. Y el manga al momento de iniciar este capítulo está en el tomo número 10 de 13, esto quiere decir que quedan más tomos que capítulos del anime, para orientar la cantidad de cosas que serán salteadas. Esto es lo que ocupa dentro de un tomo un capítulo de anime. Esto quiere decir que la cantidad de omisiones va a ser muchísima. Previo a el opening, normalmente se ponen escenas de lo más importante del capítulo anterior, pero en este periodo se aprovechó para colocar la escena en la que Griffith tiene contacto con la mano de Dios. Una vez que llegan al cementerio donde arrancaría la búsqueda de Griffith tenemos todo similar, hasta que luego del pensar de Guts sobre su amigo pronto a rescatar, se parte de nuevo la historia en dos, tenemos el anime donde se nos muestra la invasión de los apóstoles y cómo Rickert presencia esto.
Si ahondamos en la invasión de los apóstoles, podemos decir que como punto a favor la animación del hada que Rickert ve en el lago, no así el resto de apóstoles y los cuerpos muertos, los cuales, por un tema de estética e inmersión, la versión dibujada me parece ampliamente superior. Por otro lado, tenemos una de las omisiones más grandes de este capítulo. En el anime, se dice que las mujeres infiltradas que ayudan a la banda del halcón son enviadas por la princesa Charlotte. En cambio, en el manga es la misma Charlotte quien ayuda al rescate de Griffith, llegando incluso a formar parte de la banda, tomando un papel de personaje exageradamente molesto. Como aporte de la incorporación de Charlotte, tenemos los berrinches que hace porque no la dejan entrar al mausoleo donde se encuentra Griffith. También tenemos lo que genera a Casca respecto a su relación con Griffith. También se cuenta una historia sobre el emperador Gaiseric, quien según conclusiones de Guts podría tratarse del jinete de la calavera. Obviamente esto es quitado en el anime, primero porque la princesa no aparece en escena y segundo porque el jinete no es un personaje que exista en el Berserk del 97. Además, una vez leído el final de la Edad de Oro, por lo menos, podemos intuir que el fondo de la Torre del Renacimiento tiene una fuerte relación con todo el mundo de los apóstoles y la mano de Dios, sobre todo porque había varios cadáveres con marcas de sacrificio. Ahora por fin llegamos a una de las escenas más impactantes de todo Berserk en mi opinión, y es el primer contacto con Griffith luego de ser torturado por un año entero, vista más de una vez y buscando las diferencias narrativas, en este caso, y en lo que respecta a la forma en que es mostrada, puedo decir que pura y exclusivamente si lo comparo al manga, es muchísimo inferior. Voy a dejar mis razones. En primer lugar, Griffith. Me explico. El líder de la banda del halcón es capturado y mantenido en cautiverio un año entero bajo la custodia de un torturador contratado por el mismísimo rey de Midland. Este torturador, como bien dice en el manga y el anime, se especializó en hacerle todo tipo de heridas, inclusive por debajo de su piel, pero con el pulso y capacidad suficiente como para no matarlo y mantenerlo vivo. Griffith fue torturado en todo momento, exceptuando cuando dormía o comía, y el resultado de esto fue este cuerpo. Inclusive para el peso de lo narrado, siento que el manga se quedó corto en lo que respecta al estado en el que se encontraba el aspecto de Griffith. ¿A qué quiero llegar con esto? En el anime, si bien son mostradas en un principio algunas heridas grandes como la de la espalda o algunos tendones cortados, más que un hombre torturado durante un año, se asemeja más a un hombre que fue desnutrido al borde de la muerte. En el anime, Griffith luego de la tortura me hizo acordar a un niño de algún país africano sumamente pobre con algunas heridas. En cambio, en el manga, se puede ver esta desnutrición sumado a un cuerpo genuinamente destruido, inclusive con algunos huesos a la vista. Si bien lo anterior le quita muchísimo peso a esta escena, entiendo que pueda ser así por lo heavy que sería mostrarlo, al igual que mucho en el anime, pero lo que no entiendo y me pareció un fallo total de parte de Berserk, 1997, fue la decisión de quitarle a Griffith el sombreado que genera el espacio entre su cabeza y el casco, sobre todo por el momento en el que Guts junto a Judeau quieren poder verle el rostro y vuelven a cubrírselo mientras tienen una cara totalmente horrorizada. En el anime, al mostrar mucho su rostro, sin la oscuridad que da lugar a la duda respecto al estado de la cara de Griffith. En segundo lugar, como punto negativo coloco al encargado de generar esta escena, el torturador. Lo primero a notar respecto a este personaje es que son dos personas distintas. Uno es un ser humano que parece ser especializado en torturas, dicho por él mismo, pero el otro primero que nada no parece ser humano, más bien sería un infrahumano por su cuerpo y habla. Algunos calificativos serían: enano, deforme, asqueroso, repugnante, enfermo, antipático. Y eso que no hice énfasis en la forma que habla, debido a la rara forma de su boca. Una vez hecho énfasis en dos de las más grandes razones por las cuales creo que esta escena pierde mucho volumen de impacto, quiero resaltar lo mejor que tuvo en mi opinión. Los gritos del torturador una vez empalado. Una vez explicado porque creo que el encuentro con Griffith es sumamente inferior en el anime que en el manga, toca hablar del escape de la torre, que como es de esperar, resulta muchísimo mejor en su versión dibujada.
No me voy a explayar mucho, solamente voy a comparar imágenes para que se pueda entender la brutalidad y detalle plasmado por Miura, además de lo corto que se quedaron en la versión animada. La única parte en la que quiero hacer énfasis es el momento en el que el general está dando un discurso sobre Guts al ver que no lo podían atrapar siendo este un solo hombre y la brutalidad de cómo es asesinado por un Guts completamente desfasado. En el anime, además, es salteada la aparición del rey totalmente decrépito, arruinado por el pasar de los años y su relación con Charlotte luego de que éste intentara abusar sexualmente de ella tal y como dijo Griffith. Al hacer su aparición frena a unos soldados con flechas que estaban por disparar al grupo, siendo Charlotte la razón por la que ordena el alto al fuego, luego pide que se liberen a los Bakirakas, quienes, según palabras de un soldado, es un grupo de guerreros provenientes de una tribu oriental. Les llaman la cofradía o la secta de asesinos. Dicen que alrededor de 100 reyes y funcionarios han perdido la vida a manos de ellos durante las guerras. En cierto modo son más temibles que un ejército de 10.000 hombres.